Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos arrancando esta semana ya en pleno de octubre? Y bueno, con cuántas cosas que va a venir así, el efectito de todo lo que hemos vivido tras eclipses. Se viene bonito este último cierre de año y vamos a estar aquí como siempre todos los días para ir haciendo nuestro trabajo personal, nuestro despertar de conciencia y nuestros ejercicios, protocolos y todo lo que podamos poner a su disposición siempre para poder, pues, ponernos en acción a ello. ¿Qué te parece? Y hoy, que es nuestro lunes del cuerpo habla, lo que la boca calla, bueno, pues vamos a trabajar este tema de la epilepsia que nos lo han pedido. Complétenlo, por favor, con el que ya tenemos grabado, que es convulsiones, ¿de acuerdo? Pero vamos a entender este tema de la epilepsia, si estás de acuerdo, antes que cualquier cosa suceda. Entender que, bueno, a nivel médico, la definición específica de la epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos que va dejando una predisposición en el cerebro para generar convulsiones recurrentes. Suele dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y desde luego psicológicas. Una convulsión o crisis epiléptica o comicial es un evento súbito y de corta duración, caracterizado por una anormal y excesiva o bien sincrónica actividad neuronal en el cerebro. Siempre una persona que vive uno de estos eventos es tanta la cantidad eléctrica que consume que el cansancio posterior es enorme, ¿no? Entonces, las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin disminución del nivel de conciencia, movimientos y convulsiones y otras manifestaciones clínicas. La epilepsia puede tener muchas causas. Puede tener origen en lesiones cerebrales de cualquier tipo, traumatismos craneales, secuelas de meningitis, tumores inclusive también, pero en muchos de los casos no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen, dicen, genético a padecer las crisis. Cuando no hay una causa genética o traumática identificada, se llama epilepsia idiopática y los genes juegan un papel de modulación del riesgo de que ocurra un episodio y también en la respuesta del tratamiento. Y bueno, pues vamos a entender pues que en el sentido biológico, ahora sí, esta es la parte técnica de la definición de la epilepsia. Pero en un sentido biológico, para nosotros que atendemos bio, ya saben, biodescodificación, bioneuroemoción, biorreprogramación, son nombres nada más, pero al final pues es lo mismo. En el sentido biológico, la epilepsia habla de una muerte aparente, de una palidez, de cierto malestar, ¿no? Eso es lo que se manifiesta. Luego, el conflicto importante que hay aquí tras el tema de la epilepsia es un conflicto, corazones, de miedo más separación. O sea, siempre están estas dos cosas aunadas. Miedo, importante, más separación. Entonces, miedo más motricidad, porque lo que tú te mueves es lo que haces que te aleje o que te separe, ¿verdad? No tener que ir, pero tener que hacerlo. Por ejemplo, miedo a ir al colegio, conflicto de separación, ¿no? O sea, esa separación está en conflicto, o voy o no voy. O sea, yo quiero, necesito o no quiero, no necesito estar separado. Acuérdense que el conflicto, siempre que hablamos de un conflicto, se habla lo mismo de un polo que del otro. Es tenerlo o no tenerlo. Hay que ver dónde está el conflicto. Entonces, conflicto de separación más miedo. Conflicto de un miedo muy importante, ¿no? Por ejemplo, eso se gesta, se los digo desde ahora, una mamá muy sobreprotectora que les transfiere su miedo a los hijos
Entonces, al separarse, porque van a la escuela, porque van de visita, porque van a una cosa, y todo este conflicto que hay de miedo nos hace llegar a una secuencia de qué es lo eléctrico en la cabeza, no es decido o no decido, lo hago o no lo hago, lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Y el resentir, por ejemplo, es un ejemplo, tengo miedo a ir al colegio, pero igual tengo que ir. Tengo miedo a salir, pero igual tengo que ir. Tengo miedo a quedarme, pero igual tengo que quedarme, ¿no? O sea, ese tema siempre del miedo hacia la separación. La solución emocional que podemos encontrar ante la epilepsia, que es una reacción abrupta del sistema simpático, aparece cuando el concepto de tranquilidad y peligro se desequilibran de golpe, ¿no? Este paso de la tranquilidad al peligro entran en conflicto, en spin, ¿verdad? Puede aparecer en la fase épica, cuando ya en fase de curación el sistema simpático se activa de nuevo para eliminar los restos de un edema y para poner a prueba la solución aplicada. O sea, también la crisis epileptoide es una solución de otros conflictos y dura solamente un tiempo y no vuelve a aparecer nunca más. Pero pues esto sí se tiene que ver en cada caso en específico. Me siguen, no es así en general. Entonces, pero bueno, cuando aparece de forma continuada, o sea que hay un ciclo continuo de crisis y que nos dan como diagnóstico, pues ser epilépticos, entonces es porque existe un programa que nunca está terminando de curarse, sino que salta continuamente a una prueba que jamás se supera, ¿no? Ese es otra vez entro en el bucle. Tengo que ir, pero no quiero ir. Es peligroso, pero igual tengo que hacerlo. Estoy tranquilo, pero necesito estar intranquilo. O sea, es este ciclo constante de falta de estabilidad y contención emocional y mental, sobre todo, ¿no? Estas ideas de lo que se nutre. Si no está ligada a ninguna de las otras enfermedades, nos indica una contradicción entre una obligación social o familiar y que por supervivencia social y familiar tengo que hacer y un deseo de supervivencia personal que cuando gana se activa la crisis, ¿no? Entonces, este entrar en conflicto o en contradicción entre lo que socialmente o familiarmente tengo que hacer y lo que yo quiero hacer. Todo el tiempo estar en choque con la autoridad, con la sociedad, bueno, la crisis, dice el deseo de supervivencia, que cuando gana se activa la crisis. Y la crisis no tiene por qué aparecer en el lugar y en el momento del conflicto. Ojo, muy importante, no es que sea en tiempo real, pero siempre está ahí más o menos cerca del evento, ¿no? O sea, saliendo del evento, ahí es cuando me da. Es cuando entró en ese proceso cognitivo de entrar en conflicto y entrar en contradicción. O sea, no es que sea en el evento familiar que no quiero ir o en el trabajo al que no quiero ir, sino es a veces en el trayecto, ¿no? Debemos empezar desde luego a tomar cartas en el asunto, decidir negociar las condiciones en las que consideramos nuestra supervivencia y en ambas situaciones, o sea, en los dos escenarios en los que te planteas, estar o no estar, tener, no tener, ir, no ir, en realidad posicionarte mentalmente en que en estas dos formas pues estés beneficiado en los dos, o sea, favorecido de alguna manera y no en pérdida. Porque si estoy jodido en los dos polos, pues por eso entro en contradicción, pues cuál es el mal menor, vamos a decir, ¿no? En los dos tienes que tener cierto nivel de favorecimiento, ir, no ir, estar, no estar, hacer, no hacer. Y muy importante, corazón, es cuando esta situación que te digo, complétalo con el podcast de los convulsiones. Cuando estamos en este tema y causa en los niños, pues ya sabemos que el conflicto es del sistema familiar, de la madre en relación al padre, de lo que se está viviendo en el sistema familiar, corazones, sobre todo con niños pequeños, antes de los 10 años, eso es su ambiente. Un ambiente como el que ya describí, ellos lo somatizan, ¿no? Entonces, bueno, pues entregado aquí el tema, estamos corazones, mes de octubre es un mes súper importante para mí en lo personal y para Quantum, que mira, casualidad o no, este retorno solar lo voy a vivir en familia, con la familia que hemos creado aquí, que son todos mis alumnos de academia, que vamos a hacer un gran evento de acto académico y pues ha sido para mí la experiencia de planearlo y todo ha sido maravillosa. Tenemos próximamente Humanos 5D, este es el evento presencial que tenemos este año, y luego 2 de noviembre,
Árbol genealógico, ese sí es presencial, corazones, todo el día, es un intensivo. Si tú eres terapeuta, si quieres aprender a hacer el árbol, a sacar las matrices y raíces matemáticas de cómo se entienden los dobles y cómo actuar hacia los duelos cuando tenemos algún ancestro encima y las historias y los patrones. Bueno, es un mundo, corazones. Trabajar el árbol genealógico lleva tantos años. Fíjate, los años que llevo yo trabajando mi árbol y todavía hace poquito sigo sacando más más información. Así que para mí es apasionante. Bueno, pues a eso nos dedicamos aquí, ¿verdad? A trabajar sobre la genealogía, a desarrollar el alma en ello, a desarrollar nuestro inconsciente para comprender cómo estamos, cómo estamos. Y bueno, pues en el caso de esos 2 eventos que son presenciales, que son Humanos 5D, sobre todo por las 2 líneas de tiempo que ya estamos fijadas aquí, y árbol genealógico son presenciales en Quantum, tenemos cupo limitado y pues para árbol hay requerimientos información que tienen que traer para que trabajen y es todo un intensivo todo el día, estamos aquí metidos todo un sábado 10 horas. Así que bueno, corazones, déjenme sus comentarios, vamos a tener mañana un podcast bien interesante, le vamos a sacar tela porque tenemos aquí un chismesote que les vamos a contar del doctor Willy de temas de adelgazar. También mañana tengo live con mi hermosísima alumna Ale de Hermosillo, vamos a hacer un live por Instagram y yo pues puestísima para contestar cualquier pregunta que tengamos y aportar desde luego a este movimiento de la manada cuántica. Corazones, les dejo un abrazote grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.